Bendiga, queridos hermanos, qué gusto estar con ustedes, compartir la palabra del Señor. Miren, les cuento que en la iglesia en la que pastoreo todos los años, excepto este mes de mayo, no lo hemos hecho así, lo vamos a hacer el próximo mes, pero los meses de mayo los declaramos mes de la familia y yo predico pues una serie de sermones sobre la familia, no solamente los domingos, sino también los miércoles y en todas las áreas, todos los departamentos se aborda el tema de la familia. Pero en alguna ocasión me di cuenta de una cosa, había una persona que durante los meses de la familia pues lloraba mucho en los cultos, en los sermones, uno como predicador desde arriba, ver la reacción de las personas. Yo no te puedo ver las personas de muy lejos, mis problemas de vista, pero la gente de muy cercana la puedo ver y identifico a algunas personas, si no por su rostro, por el bulto que hacen, digo yo, porque cuando tenemos problemas de vista no tenemos otra cosa que identificarlos así por la figura. Pero había una persona que siempre lloraba y un día incluso me abordó y me dijo, pastor, no estoy seguro de si voy a venir a todos los sermones del mes de la familia. Y yo le pregunté cuál era la razón. La verdad es que era una persona muy fiel, pero me decía eso. Creo que más bien quería compartirme lo que traía en su corazón. Y le dije, oiga, ¿por qué no le gustan los hermanos de la familia? Y dice, bueno, usted predica bien, usted enseña la palabra del Señor, pero yo me la paso llorando porque yo no tengo eso que usted escribe. Nunca he tenido eso que usted escribe. No soy parte de una familia que tenga un papá, una mamá, un hermanito mayor, una hermanita, su perico y su perrito. Decía, yo no tengo eso, yo soy de una familia disfuncional, he vivido con mi abuela y luego con mi tía y ya me llevan para allá y ya no me quieren y no me soportan y me llevan para otro lado. La verdad es que tenía una circunstancia bastante difícil y me decía que los sermones sobre la familia le hacían llorar. Esto me hace pensar que es cierto, cuando predicamos, especialmente el tema de la familia, hay diferentes tipos de reacciones. Hay unas reacciones como esto, cuando está hablando el predicador acerca de lo que deben hacer los varones, pues la esposa está ahí con el codo, ¿no? Te estoy diciendo, ya viste lo que dice el pastor y no haces caso, eres una bestia, lo que sea, ¿no? Y viceversa. En ocasiones hay quien recibe así los sermones de la familia como una oportunidad para armarse, o sea, para tener armas contra el otro, para que sepan lo que dijo el pastor, ya viste lo que dijo y no haces caso de nada. Nos decimos mutuamente. O tal vez para decir, así somos nosotros, aunque no sea cierto, así con una actitud triunfalista, oh, así somos nosotros, decía el hermano Max esta mañana, ¿no? Que de repente hay quienes dicen que viven en su cachito de cielo y les resultó cachote de infierno, ¿no? Sí, a veces tenemos así una actitud triunfalista y pensamos que todo lo que dice el predicador es lo que estamos viendo y no es cierto, es una mentira. Pero hay quienes sufren los sermones de la familia porque no están viviendo una situación ideal como la que a veces proponemos, como la que a veces decimos los predicadores. Y es que no podemos hacer otra cosa, ni modo de que digamos lo que no debe ser la familia. Tenemos que decir cómo debe ser la familia, cómo debe ser el esposo, cómo debe ser la esposa, o sea, el papá, la mamá, los hijos, el orden, la disciplina. Ni modo que digamos lo que no debe ser. Planteamos un ideal regularmente para que hacia allá caminemos. Pero quien vive una familia disfuncional, pues sufre mucho por causa de ello. Y me parece que por esa razón, de vez en cuando deberíamos también abordar de la Biblia casos disfuncionales, ¿no? Para ver cómo se resolvieron. Bueno, el caso es que hoy quiero compartir con ustedes, como se anunció el título de este mensaje, la bendición de las crisis en la familia. Porque ¿saben qué? Hay crisis, hay contingencias, o sea, esas son inevitables, no se pueden evitar, suceden, se acabó. No las andamos buscando, ni votamos a favor de ellas, no decidimos que sucedan las cosas desagradables, pero suceden. Y la única cosa que podemos hacer, la única cosa que sí podemos escoger es la manera como las enfrentamos. Y yo digo que pueden ser grandes bendiciones. Así que si lloramos por causa de las crisis, que las lágrimas limpien nuestros ojos para ver mejor a Dios, para enfrentar mejor las circunstancias, justamente esas que no nos gustan, para que nos ayuden a perdonar, a fortalecernos, a crecer, a ser mejores, a cambiar lo que tengamos que cambiar. Es decir, usemos las crisis para bendición. El texto que quiero que abordemos ustedes y yo se encuentra en Marcos capítulo 9, versículos 14 al 27. Se los leo, dice así. Cuando llegó a donde estaban los discípulos y vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echen fuera y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió
con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echen el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. ¿Qué le parece? ¿Cuál es el contexto de este asunto? Número uno, una discusión. La cosa se puso color de hormiga colorada, como dicen en mi rancho. Discípulos de Jesús, la familia del enfermo y los religiosos, los teólogos, tenían una discusión bárbara. Había toda una algarabía. Y a juzgar por lo que dicen los historiadores, cómo se trataban en aquella época las discusiones, debió ser una algarabía. Tipo una discusión de tabasqueños o tipo una discusión de cubano. Yo sé porque tengo gente querida de estos grupos. Mi esposa es descendiente de tabasqueñas. En ocasiones está mi esposa, su mamá, que fue llamada por el Señor hace poco, y su hermana, y yo creo que hay 20 personas aquí en la sala discutiendo. No, nomás eran 3, hablando, ¿no? Así, hay gente así, gente caliente, gente linda. Era una discusión, haga cuenta, todos discutiendo, hablando en voz alta. Lo curioso es que dice el texto que cuando llegó Jesús se sorprendieron y fueron a él. Ay, disculpen ustedes por la policía que anda pasando. Fueron a él, pero parece que los teólogos, los religiosos y los discípulos se quedaron discutiendo. Los que fueron a él fue la gente común, la gente, incluyendo la familia del enfermo. Aquello debió ser, insisto, una reunión padrísima, parecida a algunas sesiones de negocios en algunas iglesias o en algunas de nuestras reuniones denominacionales. Ahora, qué absurdo. Se trataba de una discusión entre perdedores. O sea, una discusión de esas, ¿quién la gana? Nadie. Aquello debió ser una discusión absurda porque el enfermo seguía enfermo. Escribas religiosos de aquella época, discípulos, gente discutiendo y el enfermo seguía enfermo. Como si en una carrera el penúltimo y el último lugar discutieran entre sí, criticándose mutuamente por no haber obtenido la medalla de oro. ¡Qué absurdo! O sea, el asunto es sana o no sana. Tienes la razón, a ver, haz algo. Tienes tú la razón, a ver, haz algo. Yo creo que el fin de toda discusión, siempre, el fin de toda discusión en la vida es la obediencia a Dios. Cuando usted y yo obedecemos a Dios, no hay discusión que llevar a cabo, no hay vuelta de hoja, no hay argumento contra la obediencia a Dios y contra la bendición de Dios cuando se manifiesta justamente porque le hemos obedecido. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que estaba en medio de la mesa de discusión? Una crisis familiar. Eso es lo que estaba en discusión. Una crisis familiar de una característica muy particular. Un hijo enfermo, un padre preocupado, seguramente una familia sufriente. He aquí una gran oportunidad para enfrentar la aventura de vivir. Un hombre, mejor dicho, una familia y su hijo plasman su experiencia en este texto bíblico para ayudarnos a usted y a mí a sacar provecho de las crisis familiares. Esta crisis era la enfermedad de un ser querido, pero la crisis puede ser la muerte de un ser querido, o el despido del trabajo de un ser querido, o un vicio de un ser querido, un miembro de la familia, un accidente, lo que sea. Una crisis familiar es algo con lo que no podemos trabajar nosotros sin dolor, sin estrés. Es algo que puede estar incluso más allá de nuestras fuerzas, fuera de nuestro control. Y por eso entramos en crisis. Pero acuérdense, todo el mundo sabe eso, ¿no? Que la palabra crisis también significa oportunidad. En el idioma chino se usan 2 ideogramas para simbolizar crisis y uno de ellos es peligro y otro de ellos es oportunidad. Cuando usted pone el dibujito ese de peligro y el dibujito ese de oportunidad, se dice crisis, es lo que significa. Qué interesante. Tal vez por eso están conquistando al mundo estos amigos. El país de China es uno de los poderes ahora en el mundo, ¿no? Justamente esta pandemia, o sea, ellos juegan un papel muy importante por su crecimiento, pero eso es asunto de otro tema. Pero sí, esa crisis familiar fue una gran oportunidad. Así que primera cosa que hay que decir o plantear, poner sobre la mesa, las crisis son una bendición.
Mire, lo hemos dicho antes, en el Pacífico hay tormentas, huracanes terribles, causan destrozos. En mi tierra, Chihuahua, los huracanes en el Pacífico son una bendición. Y usted dice, ¿cómo? Está muy lejos. Sí, por eso. No nos llega la destrucción. No llega el huracán y destruye las casas en Chihuahua, en mi tierra. No, pero como es un estado que una gran parte del estado es desértica, es un desierto, ha habido años en que no llueve, me refiero 7 años en que no llueve una sola gota. Los huracanes allá en el Pacífico mandan un poco de nubes y llueve. Así es que las desgracias en otro lugar pueden ser bendiciones en nuestro territorio. Las crisis son una bendición. Analicemos el suceso y descubramos las cosas buenas que tiene una crisis familiar. En caso de que tengamos alguna crisis familiar, usted y yo, digo, en el remoto caso de que tengamos una crisis familiar, pues analicemos esto. Me da risa, siempre lo digo, porque hace años, cuando usted viajaba en avión, la aeromoza, cuando anunciaba que las puertas están aquí, que no sé qué, siempre decía, y en el remoto caso de un cambio de presión en la cabina, ya no dicen en el remoto caso, fíjese, no se ha dado cuenta, yo me fijo mucho en eso, ya no dicen en el remoto caso, y me hace pensar que caray, ya no es remoto, a lo mejor ya pasa más seguido. Bueno, es otra cosa. En el remoto caso, como decían antes las aeromosas, en el remoto caso de que tengamos una crisis familiar, he aquí algunas bendiciones que podemos obtener de ellas. Número 1, una crisis familiar nos une. No sabemos cómo era la familia de este enfermo, pero por el pasaje podemos percibir que estaban unidos, por lo menos por esta causa. El Padre dijo al Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Es muy interesante y muy importante. Parece un detallito, pero no lo es. No dijo ayúdame, no usó el plural, ayúdanos. Ahora es significativo y le voy a decir por qué muchas veces la única manera de integrarnos es enfrentar los problemas. Muchas veces es ahí cuando nos unimos, cuando tenemos problemas. La rutina de la vida nos separa, nos aísla, nos enconcha en nuestra individualidad, pero una lucha, un dolor, una dificultad da sentido a nuestras relaciones. Tengamos cuidado, de hecho, hermanos, con el uso excesivo del singular. En alguna consejería tuve que atender a una familia y el esposo tenía un malestar, se habían peleado, su último pleito, yo siempre les pregunto, a ver, descríbanme el último pleito. Su último pleito había sido en la tienda de pinturas, en la Comex o algo así, porque habían decidido cosas acerca de su casa que iban a arreglar y la esposa con la paleta esa, no sé cómo se llama, Pantón, se llama esa de que tiene los colores así, el arco iris de todos los colores posibles. La señora traía esa cosa y entonces le decía al dependiente, yo quiero esta, prefiero esta. Y el esposo decía, ¿y yo qué? ¿Estoy pintado o qué? Queremos, preferimos. Si habíamos decidido en la casa y hablábamos de cómo pintar, ¿por qué ella vaya? Así como si ella fuera, como si yo fuera su gato, decía el esposo. Como si yo fuera su muchacho. Así, traje al muchacho, traje al chofer para que me acompañara, pero yo quiero, y usaba demasiado el singular, y el esposo estaba molesto con eso. Cuidado con el uso excesivo del singular. Ahora, era un asunto de pinturas. La esposa pudo haber dicho, sí, discúlpame, perdón. Es cierto, queremos, mi esposa y yo, no pusimos de acuerdo, queremos, pudo haber dicho eso. Pero el asunto está en que en ocasiones ese uso del singular en esa área de la vida es porque en todas las demás áreas así es. Es lo tuyo, es lo mío, es tu dinero, es mi dinero, es nuestra cuenta. Yo un día atendí a una familia que su problema era que él le debía a ella dinero. Yo dije, ¿qué? Perdón, ¿cómo? Sí, me debe 3,000 pesos sin intereses. Si le cuento los intereses son como 10,000. Yo decía, ¿por qué le debe dinero? Dice, pues ¿qué le he prestado? O sea, usted le ha prestado a su esposo en la casa de ustedes, me fue todo en familia mía, en mi matrimonio. El dinero es de todos, o sea, no es mío, es de mi esposa y hasta de mis hijos, es nuestro. Es más, es de Dios, pero nos lo permite administrar. Pero esto es el individualismo, cada quien lo suyo. El uso del singular, insisto, puede ser incluso ofensivo para el otro. Ayúdanos, dice este hombre. Ante la crisis estaban unidos. No sé cómo eran antes, pero ante la crisis estaban unidos. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren en uno levantará a su compañero, pero él solo que cuando cayera no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Un texto precioso, lo usamos a menudo en las bodas, aunque hay que decirlo, el texto en el contexto en el que está no habla de una boda, habla de la superioridad, de la pluralidad con respecto a la singularidad o la individualidad. Es decir, que no está hablando de un matrimonio necesariamente. Mejores son dos siempre.
O sea, aunque sean dos mujeres, aunque sean dos hombres, son mejores siempre. Acaban más rápido la lavada de trastes, me refiero a los hombres. O cortan más rápido el césped, me refiero a las mujeres, digo, para que no digan que soy sexista y no sé qué. Es decir, dos personas, dos hombres o dos mujeres, o un hombre y una mujer, o dos niños o dos adultos, siempre son mejores que uno. Si Mayweather le ganó al Canelo Álvarez, Canelo Álvarez tiene un hermano, ¿no es cierto? También es boxeador. Los dos, Canelo y su hermano, le hubieran dado una guarapeta a Mayweather, porque mejores son dos que uno. Es decir, lo que dice este pasaje es que ser plural es mejor que ser singular. No está mal que digamos que ese otro doblez es Dios, no hay problema, porque Él es el que nos creó y sin duda Él está presente en todas nuestras relaciones. Algunas personas piensan que se trata de un hijo, aunque el texto no da para eso, no da, pero por ningún lado para encontrar esa enseñanza. Sin embargo, ¿cuál es el tercer doblez? Me parece que cuando él y ella, o cuando tú y yo, o yo y tú, nos unimos, surge un tercero, nosotros, el nosotros. Ya no somos solamente tú y yo, ahora somos tú, yo y nosotros. Es como si se creara una personalidad extra. Insisto, no hay problema que digamos que se trata de Dios, porque sí, Dios está con nosotros siempre, pero de lo que habla aquí es de la unidad, de la comunidad. Una crisis familiar nos une. Regularmente interpretamos, insisto, que se trata de Dios y no hay problema en ello, pero no perdamos de vista que se trata de la superioridad de ser comunidad. Las crisis familiares hacen algo bueno, unen a la familia. Como si entre los que están separados, un enemigo común los une. Oiga, se unieron hasta fariseos y saduceos, por favor, se odiaban, no se podían ver ni en pintura, como dicen en mi rancho. Se odiaban a muerte, pero se unieron contra Cristo. Porque sí, Jesús les resultó un enemigo por causa de sus fechorías, ¿no? De su legalismo, de su comercio, de la religión. ¿Sabe una cosa? Como si el matrimonio cobrara vida, como si la familia cobrara vida. Ese es el milagro que sucede cuando una crisis familiar nos une. Es más, hay familias, hay matrimonios, hay uniones familiares a las que una crisis las formó. Hay crisis que inventaron el matrimonio, crearon el matrimonio. Hay personas que nunca fueron matrimonio, nunca fueron familia hasta que les aconteció una crisis. Antes eran dos personas que unieron sus recursos, unieron sus cuerpos, unieron sus muebles y se juntaron en una casa. Eso es lo que eran solamente. Pero una crisis les hizo familia, les creó como familia. Sí, las crisis familiares en ocasiones inventan a la familia. Algunos no tienen familia o no han experimentado las dimensiones de una familia hasta que experimentan una crisis y en medio de ella se dan cuenta de lo que tienen. Ciertamente una crisis puede destruir un hogar, sin duda. Puede dividir un matrimonio, una crisis, sin duda. Pero si Dios lo permite, y si lo permite, y si nosotros somos sabios, esa crisis puede reconstruirnos, perfeccionarnos y hacer de nosotros mejor que lo que éramos antes de la crisis. Así que, hermanos míos, tenemos una crisis ahora mismo, si tenemos crisis, todos tenemos una crisis, estamos encerrados. Hay personas que dicen que no se aguantan, que ya no se soportan. Mi esposa dice, ¿puedo decir lo que dices, mi vida, respecto a esta pandemia? Es que la tengo aquí de público presente. Mi esposa dice que ya no quiere que se acabe la pandemia. Ahora, no dice que no quiere que se acabe en el sentido de la pandemia y eso no, pero dice que está muy contenta de que estemos tan juntos todo el santo día. Es más, ¿saben qué hizo mi esposa? Eso es una reconstrucción familiar. ¿Saben qué hizo mi esposa? Les cuento que en la recámara que tenemos, mi esposa puso un escritorio, le compramos un escritorio y ahí trabaja ella. Y pegado a esa recámara está una habitación pequeñita que es mi oficina. Ahí están todos mis libros, mi biblioteca y mi escritorio. Entonces estamos separados una pared, solamente una pared. Sale de la puerta a 2 metros y entra a la puerta de mi oficina. Pero mi esposa hizo algo, como mi oficina no es una oficina precisamente ordenada. Bueno, ya lo es, pero no era todo tirado. Yo sabía dónde estaba todo, ahora no sé dónde está nada, pero le pregunto a mi esposa y ella me dice dónde está, pero antes yo sabía dónde estaba todo, pero era un tiradero. Y según las mentes ordenadas, según yo todo estaba ordenado, pero según las mentes ordenadas con mi esposa no, pero usted ordenó mi oficina. Ya que estamos encerrados, ordenó mi oficina. La puso hermosa y trasladó su escritorio a mi oficina. Ahora estamos juntos. Estamos así casi espalda con espalda. Comenzamos jugando diciendo que ella era mi secretaria.
y era una secretaria que como que quería con el jefe, ¿no? Más o menos. Pero por méritos propios llegó a ser compañera y nos hicimos compañeros de trabajo. Ahorita ya es mi jefa. Ahorita ya es mi jefa. Yo le pido permiso para salir al baño y para ir a tomar un refresco, lo que sea, porque ahora es mi jefa. Así sucede, ¿no? Porque en este mundo el varón es libre de hacer lo que su mujer le mande, dijo alguien por ahí. Algunos conferencistas ya pasados me van a criticar por eso, pero estoy hablando de chistes, bromas. Oiga, si las crisis como esta deberían unirnos, deberían sernos bendición, aprovechémosla por amor de Dios, porque no decidimos, no escogemos si hay crisis o no hay crisis, pero sí escogemos qué resulta de ella. Escojamos bendición, la bendición de la unidad. Démosle la bienvenida a las crisis familiares y aprovechemos la oportunidad para crecer y estar más unidos. En segundo lugar, las crisis familiares nos acercan a su gracia. Evidentemente discutir no era la solución, estaban discutiendo, una discusión teológica, estaban discutiendo. Pero por más que discutieran, el niño seguía enfermo. Aunque su discusión era de altura, era una discusión teológica sobre los espíritus y el exorcismo, etcétera. Como algunos a lo mejor tienen tentación ahora mismo de preguntar, a ver, ¿y eso que era endemoniado? ¿De veras estaba endemoniado? ¿O era solamente que tenía, ¿cómo se llama esa enfermedad? Que le dan ataques, epilepsia. ¿Era epilepsia? Porque a juzgar por la descripción, parecía como que fuera epilepsia. Además era epiléptico, estaba en esa situación desde niño. ¿Y qué hace un demonio en un niño? ¿Que acaso el niño practicó la brujería o qué cosa sucedió? A lo mejor sí, su familia la practicaba. No sabemos, no sabemos. Y usted y yo podemos discutir sobre eso. ¿Y cómo exorcizaban los fariseos? ¿Por qué exorcizaban? Había exorcistas entre los fariseos. O exorcizaban, usaban unas raíces, usaban unas hierbas, usaban animales, perros y demás. O sea, había toda una teología, toda una práctica del exorcismo. Era una discusión de altura, o sea, de seminario, de eruditos, de palabras domingueras. Pero el niño seguía enfermo. No pasaba nada. Me recuerdan a las discusiones entre denominaciones, si las lenguas, que si las declaraciones, que si el evangelio de la prosperidad, que si levantar las manos, que si aplaudir o no aplaudir. Me recuerdan las discusiones que tenemos en ocasiones en nuestras reuniones de sesiones de negocios, de iglesia local o de grupo de iglesias, discusiones. Algunas de ellas son útiles, son necesarias. Algunas de ellas son valiosas, nos guían, nos dan rumbo, pero algunas de ellas son absolutamente inútiles y absurdas. Y no nos dan guía, nos impiden la guía y oscurecen la vida. Sin embargo, el problema seguía ahí. La solución era simple y fue necesario que el Señor les mencionara algo. Les dijo, tráiganmelo. Esa palabra es importante. Tráiganmelo, dijo el Señor. Y al acercarse al Hijo, se acercó toda la familia. Esta es una de las cosas más interesantes de tener enemigos. Es una de las cosas, es una de las bendiciones de tener enemigos. Nos quieren hacer el mal y acaban bendiciéndonos, porque en su afán perverso terminan arrojándonos a los brazos de Dios. Benditos sean. Yo a veces quisiera buscar a mis enemigos, los que intentaron algo bien malo conmigo, y decirles gracias, en serio, gracias. Como dicen los jóvenes, neta, gracias, porque tu injuria, tu detracción me arrojó a los brazos del Señor y no te imaginas cuán bendito es estar en los brazos del Señor. Si una crisis, la que sea, una escasez económica, situación de pérdida de trabajo, la enfermedad de un ser querido, la muerte de un ser querido, nos arroja a Dios, bendita sea la crisis. Bienvenidas las crisis y por causa de ello nos acercamos a Dios. Aquí vemos a toda la familia acercándose a Dios, porque Jesús dijo, ¿qué hacen? Discutiendo. ¿De qué discuten? Que tus discípulos que no pudieron, que sí pudieron, y Él dijo, tráiganmelo. La clave es esa, ir a Él. Es probable que este hombre nunca había acudido a Jesús, pero la crisis lo obligó. ¿No es eso una bendición? Luego entonces las crisis tienen de bueno que nos acercan a la gracia divina. Tenemos un problema familiar, una enfermedad, un conflicto, una tragedia económica, una desgracia de cualquier tipo, pues dejemos de discutir, no vale la pena pelear más, no vale la pena pelear más. Aquí está Jesús, escuchemos su voz que dice, tráiganmelo, tráiganmelo, y obedezcámosle. Lo he contado varias veces, decía Piña, mi querido amigo, hace rato que les he dado sustos pues a los amigos, a los no tan amigos les he dado alegrías frustradas, pero sí he tenido problemas de salud, un infarto hace algunos años, y luego me da la diabetes, y luego me da una cosa que se llama celiaquía, que es una enfermedad que como no sabían que tenía, duré varios meses muy enfermo, incluso internado, y pensaban que era cáncer y cosas así. Entonces, insisto, ha sido susto para mis amigos, pero ha sido alegrías frustradas para los no. Pero debo decirles que, por ejemplo, cuando me dio la diabetes,
No me dio la diabetes. Cuando descubrimos la diabetes, no me dio así que tuve que caer en coma, un día me dio un soponcio o algo así, llegué al hospital. No, yo como había tenido un infarto, me checaba regularmente mis niveles de lípidos, se dice, y del azúcar. Y entonces yo empecé a notar que iba subiendo, subiendo, y como mi madre era diabética y mi abuela era diabética y todas mis tías eran diabéticas y varios hermanos que tengo mayores son diabéticos también, pues yo sabía que era candidato. Y entonces, pues me checaba y fui viendo eso y un día decidimos buscar un doctor que analizara bien el caso porque yo veía que subía. Y entonces fuimos y el doctor dijo, después de hacerme la prueba, esa que te dan a beber una cosa, por cierto, aprovecho para beber. Todos dicen que sabe horrible esa cosa, a mí me encantó la cosa esa, yo hasta pedía otro, ya no tiene otro vaso, porque me dieron una cosa de azúcar, se dice, yo quería otro. Pero ahí, después de ese estudio, el doctor dijo, pues sí, pastor, reverendo, me decía reverendo el doctor, reverendo, que no me gusta la palabra, pero pues después tuve que decirle que prefería pastor. Y él me decía, reverendo, sí es diabético usted. Entonces mi esposa había conocido a mi madre murió, era diabética, murió muy mal porque no se cuidaba, de hecho, mi esposa le evangelizó en el hospital con mucho dolor, mi madre quejándose, pidiendo auxilio. Mi esposa le anunció el Evangelio de Jesucristo. 2 meses después de eso falleció. Y entonces mi esposa tenía esa imagen acerca de la diabetes. Terrible situación, ¿no? Crisis, terrible. Y cuando nos informan de la diabetes, yo no experimenté un duelo. Quiero decirles que yo no experimenté así como que, soy diabético, ¿qué va a pasar? No, porque como que estaba preparado, como que ya la veía venir. De hecho, en ocasiones cuando comía dulce, yo decía, es que me estoy comiendo todo el dulce que no me voy a poder comer después, porque yo daba por hecho que iba a ser diabético. Pero mi esposa sí experimentó duelo, se puso muy seria, se puso triste, pero ¿sé qué? Fue padrísimo porque la etapa del duelo, de la negación, o la etapa del coraje, del duelo, de que se habla de esas etapas, le duró horas, no días ni siquiera, horas. Del consultorio, de estar en el consultorio con el doctor, salir del consultorio, subirnos al carro, pagar el estacionamiento, ir a la casa, ni horas, minutos. Le duró minutos, porque en ese camino toda sería ella, meditando en el asunto diabético, ya va a estar como su mamá, como su madre, como la suegra, imagínense, estar como la suegra, y voy a tener que andarlo atendiendo, todo viejito, todo enfermo. Bueno, dice que no pensó todo eso, pero yo digo que algo se imaginaba, pero cuando llegamos a la casa, dijo, bueno, está bien, entonces a cambiar nuestros hábitos. Me voy a poner a estudiar, ¿no?, horas en la computadora, investigando todo acerca de la diabetes. Todo. No paraba de hacer comidas especiales, inventar esto, aquello, las colaciones, porque el doctor dijo que debía comer 5 horas, nos mandó con la nutrióloga y se nos dijo que había que comer 5 veces, yo como 6 por no dejar, o sea, por ir más, soy más disciplinado que cualquiera, y así comer más veces en lugar de 3 veces o 2 veces, porque los pastores a veces comemos una vez en el día, porque no podemos en todas las quehaceres. Se puso las pilas y empezó a trabajar. Es más, un día cercano a eso, un día en un culto público de la iglesia, en el culto más nutrido de la iglesia, se me había perdido a mí el anillo de boda, se me había perdido. Y ella delante de todos, me dijo algo muy interesante. No sé si saben esta historia, déjenme se las cuento para las que no lo saben. Sé que estoy hablando con pastores eruditos y que saben todas estas historias, disculpen, no es para ustedes, es para todos los demás. Pero se cuenta que Martín Lutero no se lanzaba con la que le gustaba, una ex monja también, no se lanzaba. Y ella fue la que se le declaró y le dijo, oiga, Martincito, yo sé que yo le gusto, usted me gusta y todo el mundo lo sabe, ¿y por qué no se me declara? Y él le dijo algo muy interesante, le dijo, ¿qué le ofrezco? ¿Qué le ofrezco yo a usted? ¿Que un día entren a nuestra casa y me maten delante de usted y de mis hijos? ¿Eso quiere que le ofrezca? Me odian, muchas personas me odian y me persiguen. ¿Eso le quiere que le ofrezca? ¿Que me maten delante de usted? Ella le dijo, pues yo le ofrezco a usted que para que lleguen hasta donde usted está, tendrán que pasar por encima de mi cadáver. Uy, ¿no está fuerte eso? Yo digo, con eso cualquiera le dice que siga la chamaca. Pues mi esposa se me había perdido a mí mi anillo. Se me había perdido. Ella lo mandó a hacer, igualito que el que había perdido yo. Y delante de toda la iglesia me lo puso y me dijo, delante de toda mi iglesia, me dijo, para que la diabetes te venza, tendrá que pasar por encima de mi cadáver. Sí, todos gritaron, beso, beso, y sí nos dimos un beso. Oiga, las crisis, las dificultades, los enfrentamientos de nuestra voluntad contra las cosas que no podemos controlar, no solamente nos unen, también nos acercan a su gracia.
nos acercan a la gracia de Dios, buscamos a Dios y nos encontramos con Él en su gracia y creemos que podemos vivir. Mi esposa dice que ella decidió esto. A mi esposo no le va a pasar lo que a mi suegra. Mi esposo va a ser diferente. ¿Y sabe qué? Así es. Cuando voy con el doctor me felicita. Dice, pues no sé qué decirle, pastor. No sé qué, me da vergüenza porque no le voy a poner nada en la receta porque usted está muy bien. Ni siquiera tomo como todos los que son diabéticos todas las medicinas, ¿no? Ni inyecciones, nada. Corro mucho todos los días. Mi esposa me alimenta bien. Aprovechemos las crisis para acercarnos al Señor y creer con todo el corazón. Y cuando llegue a subir el problema de la diabetes y tengo yo que inyectarme o tomar más cosas, no importa. Seguirá siendo cierto que la crisis nos une y que la crisis nos acerca al Señor. Tráenmelo acá, dijo Jesús. ¿Qué están discutiendo ahí teólogos de pacotilla? Tráiganmelo acá. Ese es el precepto teológico más importante de todos. Tráiganmelo y se acabó. Que si exorcista, que si de esta manera, que si declaraciones, que tráiganmelo y punto. Una crisis familiar entonces nos une, una crisis familiar nos hace creer y una crisis familiar nos desnuda ante Él. Eso es muy importante. El Señor les dijo a todos, oh generación incrédula, fíjese, les dijo a todos los que estaban ahí discutiendo. Después le preguntó al padre de familia, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y escuchen la respuesta del hombre. Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echen el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, si puedes. Eso no parece que sea una manifestación gloriosa de fe, ¿no es cierto? No dijo, sí, Señor, yo declaro que tú puedes. No dijo eso. Dijo, si puedes. O sea, Señor, en una de estas, si puedes, a lo mejor no puedes. Esta es la razón por la que el Señor le dice, si puedes creer. O sea, el Señor se la regresó. Si puedes hacer algo, si puedes creer, le dijo el Señor. Al que cree todo le es posible, como si estuviera diciéndole, el problema no es si yo puedo, el problema es si tú puedes creer. Aquel hombre estaba desnudo ante el Señor, pero nada, estaba desnudo ante el Señor. Él entendía que no tenía nada de sí mismo, él como humano, en lo que pudiera fundarse. Pero sabe una cosa, no lo juzguemos demasiado. No se parecía en nada al padre de la fe este hombre. En nada se parecía al gran hombre de la fe. Sin embargo, cuando pensamos en el padre de la fe, tenemos que reconocer que también tuvo dudas, ¿no es cierto? No mintió en 2 ocasiones por lo menos con respecto a su mujer. No aceptó el trato de su esposa de ayudarle a Dios, echarle la mano a Dios teniendo un hijo con la criada. El mismo padre de la fe vivió esta circunstancia. Este hombre no era un gigante de la fe, más bien era un gigante de la incredulidad. Esto también tiene de bueno la crisis. Nos hace poner los pies sobre la tierra. Nos creíamos mucho en nuestra religiosidad, nos sentíamos muy bautistas o muy pentecostales o muy carismáticos o muy presbiterianos o muy metodistas o muy libres pensadores o muy interdenominacionales, pero la crisis, tómala, nos puso al ras. Viene la crisis y nos puso horizontales. ¿Y qué somos? ¿Qué somos? Cristianos temerosos, llenos de errores y dudas. ¿Recuerdan aquella iglesia del Apocalipsis que se llamaba la Odisea? ¿Recuerdan? Miren lo que le dijo el Señor, es fuerte, es feo. Miren lo que dijo Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Apocalipsis 3:17. Esto se lo dice Dios al pastor, al predicador, al mensajero, al ángel de la iglesia de la Odisea, para que se lo diga a su vez a la iglesia, porque tanto él como toda la iglesia estaban en esa condición, se creían mucho. Eran una iglesia rica, la ciudad era una ciudad muy cosmopolita, una ciudad donde había riqueza en varias áreas, en cuestión de medicina, en cuestión de un colirio para los ojos, en cuestión de riqueza, había minas, había muchas cosas. No voy a predicar sobre Apocalipsis aquí, pero había muchas cosas y les hacía sentirse muy sangroncitos. Se querían la mejor iglesia de todas, la iglesia más progresista, la más bella, la más grande, lo más lo que sea. Y tómale al suelo, no saben lo que son, ¿sabes? Eso duele, dicen por ahí. Digamos que las crisis nos humillan y eso en ocasiones es bueno. Digamos que las crisis nos bajan los humos, nos quitan la corona y el trono que nos habíamos auto-otorgado y nos presentan desnudos ante el Señor. Aquel hombre hizo bien en no fingir, se presentó tal como era, con sus dudas y con sus temores. Si puedes, le dijo, si puedes, ayúdanos.
No sé si creo o no, Señor, pero auxilio. No lo declaró, no tenía una de esas supuestas frases infalibles, que por la sangre de Cristo ato y mato y no sé qué. No, 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 no tenía nada de eso. Se manejó en su humildad, en su absoluta incompetencia. Qué maravilloso. Así es justamente como mejor podemos acercarnos a Dios. David descubrió esto en medio de una crisis también familiar y dijo en el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando el Señor contó la parábola del fariseo y el publicano, nos enseñó que el pecador que reconoce su pecado recibe respuesta de Dios más rápido que el santurrón que presume de sus argumentos espiritualoides o religiosos. Así que si nos sentimos desnudos ante el Señor por causa de la crisis, qué bendición. Aprovechemos la oportunidad para experimentar su gracia. Aprovechemos las crisis para vivir, para acercarnos a Él y para ser gente sin disfraz. En ocasiones, lo digo yo en una conferencia para pastores, en ocasiones nos encanta hacer papeles. Hay quienes hacen papeles, no son quien son, son papeles. Te lo encuentras, ¿cómo estás, hermano? En victoria, hermano, en victoria, en Cristo, aleluya. Yo no estoy en crisis, estoy en Cristo. ¿No conoce personas que hacen así? Viven una fantasía. Se parecen al Buzz Lightyear de Toy Story. ¿Recuerdan? La 1, para mí es una de las mejores películas para niños, Toy Story. En la 1, Buzz no cree que es juguete y cree que vuela. Pero Woody le dice, para mí la escena más importante de todas las películas del mundo de caricaturas es cuando Woody, el vaquero, le dice a Buzz Lightyear, eres un juguete. Esa escena para mí es fenomenal. Esa debería ganar un Oscar, la pura escena. Pero Buzz Lightyear no se cree juguete, cree que vuela y no vuela, cae con estilo. Pero vive así como en una fantasía. Sí. Comando estelar, no sé qué se acuerdan de eso, y tiene movimientos estereotipados. Hay cristianos así. ¿Cómo estás, hermano? En victoria. Y viven en derrota. Cuando alguien me dice, estoy en victoria, me dan ganas de preguntarle, se lo voy a preguntar a tu esposa, se lo voy a preguntar a tus hijos, porque ¿sabe dónde está la victoria o la derrota de la vida? En la familia, en la casa. Que tenemos éxito como conferencistas, como predicadores, como autores de libros, como pastores de iglesia, no está completo el asunto. Es en la familia, es en nuestra relación con la esposa donde está la clave. Pues desnudémonos ante el Señor. Si la crisis familiar nos desnuda, qué bendición, qué bueno. Así entendemos quién somos, así nos damos cuenta de dónde estamos y podemos ser recipientes de la gracia de Dios. Aprovechemos las crisis que vivimos para acercarnos a Él, pero sin disfraces. Una crisis familiar, además, finalmente, una crisis familiar nos insta a creer. Ya hablamos de la poca fe que aquel hombre tenía cuando dijo si puedes hacer algo, porque en este punto dijimos una crisis familiar nos desnuda ante él, pero aquel hombre dijo si puedes, es decir, no tenía mucha fe, es evidente, pero el Señor ya sabía de su poca fe, pero le dijo así para desafiarlo a creer. Cuando le dice si puedes creer, le está desafiando, le está presentando un reto. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Está fantástica esta frase, ¿no? Inmediatamente el padre de familia dijo, creo, pero miren lo que dice después, ayuda a mi incredulidad. ¿No está curioso eso? Creo. Y luego, ayuda a mi incredulidad. Qué frase más rara, ¿no? Creer e incredulidad no deberían estar juntas. Sin embargo, en la mente confusa y en el corazón débil de la humanidad hacen nido las dos cosas. Uno de los problemas de la religiosidad y del orgullo espiritual es precisamente este asunto. Hay quienes establecen un nivel de espiritualidad lleno de fantasía. Nos hace creer que para ser cristiano verdadero debemos tener una fe incuestionable, una gigantesca certeza que jamás duda. Y como no tenemos semejante experiencia, pues hacemos como que la tenemos. Actuamos como si la tuviéramos. Somos actores de un Oscar. Actuamos como si tuviéramos esa templanza y esa seguridad. Porque vamos al templo y se predica que así debe ser la vida. Pero no, nadie de la Biblia fue así. Nadie. Ni Abraham, el padre de la fe, ni Moisés, ni David, ni Salomón. Todos los hombres de la fe dudaron. Cuando estuve enfermo de mi corazón y tuve problemas muy serios y estuve mudo durante varios meses, no pude predicar durante 4 meses, no pude hablar durante un mes completo. Durante ese tiempo de crisis, pues tenía luchas en mi corazón y no era una fe gigantesca, no así como yo voy a triunfar y aquí voy a salir. No era así.
me aconsejaban. Recuerdo a Víctor. Víctor era un jovencito en la iglesia, seminarista. Recuerdo un texto que me mandó, un salmo, pero con la nueva versión internacional, que decía: ciertamente no moriré. Me aferré de ese pasaje, oré al Señor, el cariño de mi esposa, sus oraciones, su convicción. Ella también tenía convicción de que yo iba a salir bien de esa situación. Pero todo eso, si alguien me pregunta, oiga, ¿y usted tenía una fe inquebrantable? Así como que, no, para nada. No, tenía mis luchas, mis dudas. De hecho, le decía al Señor: Señor, si voy a morir, pues está bien, no me molesta mucho, sé que voy a tener vida eterna, pero yo le decía al Señor: pero Señor, mi esposa es joven, ¿cómo la vas a dejar viuda, joven? Mis hijos son adolescentes, todavía necesitan a su papá, la iglesia, tuvieron un gran pastor y se murió, y ahora les traes otro que no es tan bueno, pero también se los matas. ¿Qué te pasa? Dios, no puedes hacer eso. Le decía yo a Dios, como dándole argumentos absurdos en mi humanidad imperfecta y débil. Pero Dios nos desafía a creer. Pero escúchenme, creer no significa no tener dudas. Creer significa tener dudas y superarlas por el desafío que Él nos hace. Es entonces cuando el Señor nos desafía a ejercer nuestra fe, esa defectuosa fe que podemos tener. Es entonces cuando somos desafiados a creer con todo el corazón. No olvidemos que Abraham, nada más y nada menos que el padre de la fe, también dudó. No olvidemos que Isaac hizo lo mismo que su padre. Y David huyó de la tierra de Saúl y se fue, hasta se hizo filisteo durante un tiempo y anduvo de cuatrero. Tipo Pancho Villa, mi paisano. Bueno, paisano de naturalización por lo menos. Ahora bien, aquel hombre creía o no creía, porque Jesús le dijo: si puedes creer, y el milagro finalmente fue realizado. Podemos decir que sí creyó, finalmente sí creyó. Tal vez ya creía. No es que no creyera, que tuviera dudas no significa que no creía. Tener dudas no significa que no crees. Tener dudas significa que tienes cerebro, que tienes inteligencia, y que la inteligencia y la lógica dice que esas cosas no pueden pasar. Esas cosas no pueden suceder. No es lógico que camines sobre el agua. No es lógico que el cáncer que cure. No es lógico que el corazón, tapado por las arterias coronarias, están tapadas severamente, 2 isquemias. Ya el doctor las vio. Ya el doctor metió una sustancia radiactiva a tu corazón y luego te puso en un rayos X y vio cómo la sangre se atoró en un cierto lugar. Tienes 2 tapones en tus venas. No es lógico que sanes de eso. No es lógico. O te abren a corazón abierto y te las destapan, cañería, ¿cómo se llama? Plomería pura de corazón, o se meten por tu vena femoral y escarban ahí y le ponen ahí un buje para que abra tus arterias con posibilidad de que te mueras. Pero así como que por Marte de magia no puedes sanar. ¿Cómo no vas a dudar de eso? Eso tenía yo, arterias coronarias tapadas. ¿Cómo quieren que no dude de que eso puede resolverse? Eso no puede resolverse. Eso sencillamente no puede resolverse. Y se resuelve por métodos humanos, puedes morir. ¿Cómo voy a tener una fe absoluta, inquebrantable? Sí tenía fe en Dios y sabía que Él podía hacerlo. Tú no estabas seguro que lo iba a hacer. Sí, la crisis nos insta a creer de verdad, no payasadas, no estereotipadas, no actitudes triunfalistas, sino una fe verdadera. Una fe que no está exenta de duda, porque la duda es parte de la lógica, insisto, de un análisis lógico. Pero a ese análisis lógico que te hace pensar, esto no puede suceder, viene el milagro de un Dios que te impulsa a creer que a pesar de la lógica Él puede hacer cosas. Finalmente creyó el hombre, finalmente sí había creído. Si puedes, ayúdanos. Vayamos al Señor, hermano mío, usted y yo, con esa chispita de fe, y digámosle: sí, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Las crisis familiares nos ayudan a enfocarnos en nuestra fe, y por pequeña que sea, si la depositamos en Él, como dicen por ahí, ya la hicimos. Y finalmente, dije finalmente, pero sí es finalmente, como los pastores, ¿no?, que van alargando, así yo también estoy. Una crisis familiar nos hace nuevos. Veamos la forma como termina esta historia. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo, con violencia salió y quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. No estamos equivocados si decimos que aquel hijo de familia murió y volvió a vivir. ¿No es eso la vida cristiana? A eso se refiere el Señor cuando habla de nacer de nuevo y cómo sucedió el milagro. ¿En qué contexto realizó el Señor esta poderosa maravilla? La respuesta es muy sencilla: en el contexto de una crisis familiar. Podemos decir que sí resucitó a aquel muchacho, porque ya no era quien había sido. Podemos decir que las crisis familiares son una oportunidad para resucitar a algunos de nosotros, o para resucitar a la familia entera.
No somos los mismos después de una crisis familiar, cualquiera que ésta sea. Pero si nos unimos, si le llevamos al Señor, si nos desnudamos ante el Señor y si aceptamos el desafío de creer, no solo somos nuevos, sino mejores, transformados, enriquecidos y fortalecidos por Él. Demos la bienvenida a las crisis familiares y aprovechémoslas para ser nuevos, para dejar que Dios nos haga nuevos. Perdón. Conozco a muchas personas que dicen, ahora sí voy a la conclusión final. Conozco a muchas personas que dicen que si pudieran hacerlo, escogerían vivir las mismas dificultades que ya tuvieron, porque por medio de ellas experimentaron grandes bendiciones. Esto mismo seguramente podría decir la familia de aquel joven transformado. El problema es que en ocasiones nos preocupa nuestra reputación. ¿Cómo van a creer que estoy en crisis? ¿Cómo van a pensar que estoy en crisis, que tengo dudas, que tengo dolor, que tengo tristeza y depresión? Oigan, los grandes hombres de Dios tuvieron dolor y tristeza. Eso es lo que quería decirles hace rato que mencioné a Víctor y a otros jóvenes seminaristas en esa época cuando yo estaba enfermo. Yo me sentía muy avergonzado por mi situación de crisis de mi corazón y mi garganta, porque me salieron unos pólipos en la garganta, por eso quedé mudo durante unos días. Y me sentía muy mal porque estaba deprimido, estaba triste, estaba angustiado, tenía angustias por la noche, no podía dormir. Y me sentía muy mal porque decía, ¿cómo es posible que un siervo de Dios tenga estas experiencias? Pero leyendo los salmos me di cuenta que Salomón tuvo crisis de ese tipo, David tuvo crisis de ese tipo, Job, Jeremías, incluso maldijeron el día en que nacieron, querían morirse, tenían instintos suicidas. Y entonces dije, bueno, por lo menos en eso me parezco a los grandes hombres de Dios, por lo menos en eso, en mis crisis. Si no soy igual a ellos en el ministerio, por lo menos soy igual a ellos en la forma de experimentar las crisis. Y entonces entendí que no era pecado experimentar crisis y experimentar dolores y dudas y tristezas. Y encontré que es parte de la vida y que lo que debía hacer era aprovecharlas para crecer. ¿Cómo van a creer que estoy en crisis? ¿Cómo van a pensar que no sé qué hacer? Eso no tiene por qué ser así. De ahora en adelante, usted y yo podemos decir la verdad. Sí, estoy en una situación, oren por mí. Líderes, hermanos en Cristo, decía, me exhortaba Piña, ¿no? Mi amigo, que Dios lo bendiga ahorita en el sepelio, que todos los pastores necesitamos recibir retroalimentación. Yo me la paso recibiendo, quiero que sepan, escucho a todos, escucho a los predicadores que me gustan y a los predicadores que no me gustan también los escucho para saber qué no hacer o qué no creer. O sea, sí, por supuesto, uno debe nutrirse, pero ¿sabe también qué necesitamos los pastores? Colegas, amigos, compañeros con los cuales llorar, con los cuales quejarnos de las ovejas, con los cuales decir, ya no aguanto esto, aquello, con los cuales explotar en nuestras crisis y reconocer que no somos. Buzz Lightyear, en victoria, hermano, comando estelar, aquel llamando al cielo, acá el mejor siervo de Dios en la tierra les llama. Sácate, que podamos ser quien somos. Y todos necesitamos un Woody que nos diga, eres un humano, ¿no? Eres un normal. Y en esa crisis, crecer, ser mejores. Una crisis familiar nos puede unir, una crisis familiar nos puede acercar a su gracia, una crisis familiar nos desnuda ante Él. Y esto no tiene remedio. Siempre es así. Y una crisis familiar nos insta a creer. Y una crisis familiar nos hace nuevos. No neguemos las crisis. Todos las tenemos. Ahora mismo tenemos una, todos, pareja. Esta es crisis, es como se dice, es una crisis universal, global. Mejor aprovechémosla para que nuestra familia sea sanada. Incluso para resucitarnos, para ser otros. Termino contándoles la historia de una persona que yo ministré. Él había sido alcohólico de lo peor, de los que se quedan tirados en la calle, de los que se gastan todo el salario después de la raya, se dice. Nunca llevaba dinero a su casa, quien mantenía la casa era la esposa, y de pilón la golpeaba, y de pilón le hacía una vida imposible. Y los chicos, unos niños y unos adolescentes. Y resulta que pues lo corre, por supuesto, ella, se separa de él, no se divorcia por falta de dinero, por falta de atención de abogados y más, pero lo mandan a volar, los hijos lo corren, creo que hasta lo golpean un día para que no regrese. Y él anda por ahí tirado en la calle, además, finalmente termina yendo a Alcohólicos Anónimos y estando en sobriedad, un día va a una iglesia y se convierte al evangelio, se hace cristiano y decide que quiere regresar a su familia, a recuperarla y a hablarles de Cristo. Y regresa y su esposa buena lo recibe. Sí, dice, eres mi esposo. Si aceptas la nueva situación, no quiero que tomes nunca más. No, dije, ya no tomo, tengo tantos años sin tomar, no sé qué, está bien. Si te recibo, eres mi esposo y siempre lo serás. Ella muy linda, muy buena.
lo recibe. Y él llega a su casa y empieza a hablarles de Cristo a todos. Nadie le cree, por supuesto, solo la esposa. La esposa comienza a ir con él a la iglesia y se convierte ella también. Los hijos, para nada, los hijos, este viejo infeliz, ¿por qué regresa? Mamá, ¿por qué lo aceptas en la casa? Lo odiaban. Lo odiaban. Un día, su hijo mayor viene de la calle, era el que trabajaba más, el que ayudó a su mamá a sostener la casa mientras él es el rufián ese, estaba afuera haciendo de las suyas. Y un día regresa a la casa y el padre ni lo saluda, porque su hijo no le dirigía la palabra, no le dirigía la mirada, ni lo saluda. El papá estaba avergonzado, el papá sabía que debía ganárselos, pero sabía que no lo estaba logrando y está ahí comiendo y el hijo entra a la casa, el padre ni lo voltea a ver de vergüenza, de pena, pero de pronto siente un abrazo por la espalda y un beso incluso de su hijo, un hombrón, un muchacho grande. Lo abraza y lo besa. Y el padre empieza a llorar. Por eso estoy llorando yo aquí, porque la historia me conmovió mucho. Y el papá le dice, hijo, ¿por qué me abrazas? ¿Por qué me besas? Soy de lo peor. Fui un infierno para ustedes. Les hice todo el daño del mundo. ¿Por qué me besas? Y el hijo le dice, no, papá, no, tú no lo hiciste. Lo hizo otro. Pero me queda claro que ese otro ya se murió. Ya no viene, no está aquí. No lo he vuelto a ver. Se murió. Ese que tengo aquí enfrente es mi papá. Eres tú. Y te amo. Y quiero ser tu hijo. Y se dieron un abrazo. Oiga, las crisis familiares resucitan muertos. Resucitan el hogar. Dejemos que las crisis familiares que estamos viviendo, sea la pandemia, sea que se nos enfermó un ser querido, sea que se nos murió un ser querido, sea que estamos enfermos nosotros mismos, sea que tenemos problemas económicos, la crisis que sea. Dejemos que Dios nos bendiga por medio de ella. Señor Santo, te pido que bendigas a mis hermanos y mis hermanas. Te pido que cualquiera, Señor, que me esté escuchando, está viviendo una crisis familiar, que esto le haga sentido, Señor, y que esto sea como semilla de vida eterna en su vida, como agua de vida eterna en su vida, y le permita experimentar esta situación, cualquiera que sea, para bendición, para crecimiento, para resurrección, para vida eterna. Si es un hermano mío, una hermana, un creyente, bendícele Dios y hazle crecer. Si es una persona que no ha entregado su vida a ti todavía, que la puede entregar hoy mismo, Señor, bendícele, le pongo en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga mucho, Dios le bendiga mucho. Y si usted quiere tomar alguna decisión para seguir a Cristo, hable con su pastor o quien le invitó a ver esta programación y espero que Dios le siga bendiciendo. Gracias, Dios le bendiga. Gracias, Paz, gracias por lo que nos comparte. Gracias y fueron unas enseñanzas que nos compartió. Una crisis familiar nos une, una crisis nos acerca a la gracia, una crisis familiar nos hace nuevos. Y algunas frases ahí, el fin de toda discusión en la vida es la obediencia a Dios. La única manera de integrarnos son los problemas. Cuidado con el uso excesivo del singular. Ser plural es mejor que ser singular. Una crisis puede reconstruirnos. La clave es ir a Él. Aprovechemos las crisis para acercarnos a Él. Tráiganmelo. Las crisis nos humillan. Aprovechémoslas para quitarnos el disfraz. La victoria o la derrota está en nuestra familia. Todos los hombres de la fe dudaron. Creer significa tener dudas y superarlas en Cristo. Ayuda a mi incredulidad. No es pecado experimentar crisis. Necesitamos un Woody. Usemos las crisis para resucitarnos. ¿Vale? Entonces, gracias. Gracias, Paz, por estas enseñanzas que nos comparte ahí. Y bueno, como he estado diciendo y anunciando, ¿verdad? En lo que ha sido este evento, pues si alguien quiere bendecir alguna familia pastoral, ahí está nuestra cuenta. Yo sé que a cada rato digo, la voy a poner en la página y luego se me olvida, pero ahí está. Ahorita terminando, espero ahora sí, si no alguien mándeme un mensaje o WhatsApp, alguien de mi iglesia. Recuérdeme, si usted quiere bendecir a alguna familia pastoral, bueno, puede hacerlo. Este evento es con propósito y bueno, pues si quiere hacerlo, ahí está nuestra cuenta. Gracias a los que han apoyado. Muy bien, pues gracias, Paz. ¿Algún último consejo, algo más que quiera añadir? Adelante. Gracias, Gabo, por invitarme. Dios le bendiga mucho a usted y a Gaby, su tocaya y esposa. Y yo sé que ustedes son un ejemplo perfecto de que las crisis familiares bendicen. Y lo veo trabajar con muchas ganas y esforzarse, y yo creo que Dios lo va a bendecir mucho más y más cada día en su ministerio, en su iglesia.
Gracias por esta idea, esto que está haciendo, Dios lo siga usando muchísimo. Gracias, Paz. Pues gracias por sus palabras, aliento y ánimo. Y pues bendiciones a todos. Nos despedimos ya el día de hoy. Mañana concluimos con nuestro hermano Josh McDowell a las 10 de la mañana. Él tiene una predicación, conferencia también con nosotros. Él estará mañana compartiendo a las 10 de la mañana para que no falte, para que no se la pierda. Está confirmado. Yo estaba preocupado porque el domingo le escribí, no, era martes y no me contestaba. Yo estaba buscando un plan B, un bateador emergente o a ver qué, pero no, anoche todavía me contestó. Antier me respondieron que sí, que todo normal. Bueno, entonces ya mañana, Dios mediante, por acá estará con nosotros y sin duda que así como ha sido desde el lunes, Constantino, hasta el día de hoy, con nuestro hermano Gilberto y todos los que han pasado, mañana creemos que también será de bendición, no se lo pierda. Muy bien, pues voy a cortar en este momento la comunicación con los del Facebook. Saludos a todos y los que tomaron decisión, si quieren ahí pónganla, y pues o se estará orando por ustedes. Muy bien, Dios les bendiga. Saludos a todos, a los del Facebook, saludos a mi hermana Yani, que anda también ahí, ¿verdad? Tras bambalinas. Saludos a Vive la Esperanza también, mi iglesia. Y bueno, pues ahí estamos. Que Dios les bendiga. Ahí está mi hermana Yani. Saludos. Dios me la bendiga, hermanita. ¿Cómo vio aquí a su esposo? Ay, precioso. Y quería decir que sí es cierto todo lo que dijo. Sí, muy bien. Pues qué gusto verles, hermanos, juntos ahí. También de bendición su matrimonio y de ejemplo, que también han luchado y han pasado situaciones, crisis, y aquí también están. Muy bien, pues que Dios les bendiga. Cuídense mucho y ahí nos estamos viendo. Corto comunicación con los del Facebook.